Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Nuevamente les saludo, esperando que hoy día el Señor nos conceda la oportunidad de oír su palabra, pero también nos conceda el deseo de estar atento a escuchar lo que Él preparó para nosotros hoy día y cuál es el mensaje que Él tiene para su vida hoy. Durante el mes de enero estuvimos hablando sobre un versículo bíblico que tomamos como base de una serie de sermones a propósito de nuestro aniversario, ¿no? El 18 de enero de cada año, esta iglesia cumple un año más de vida organizada. Y ya llevamos 144 años de vida organizada. Y de hecho, esta iglesia es una de las iglesias más antiguas de nuestra denominación. Después de que se fundó la primera iglesia en Santiago y la primera iglesia en Valparaíso, la tercera iglesia en Chile en ser fundada fue precisamente esta en Concepción. Y eso ciertamente también fue un hito para nuestra ciudad en aquel momento, porque la Iglesia Presbiteriana de Chile fue la primera en abrir sus puertas a la predicación del Evangelio para los chilenos. Habían otras denominaciones históricas como la luterana y la anglicana en nuestra ciudad, pero que celebraban cultos para los extranjeros que vivían en nuestro país, en alemán y en inglés respectivamente. La Iglesia Presbiteriana para Concepción abrió el camino de la evangelización para los chilenos. Y si bien han pasado 144 años, según mi opinión, nos vemos bastante jóvenes todavía, porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha permitido ser renovados, no solo en nuestras fuerzas, sino que también en el crecimiento y en las muchas personas que se han incorporado a nuestra iglesia en los últimos años. Y queremos que también usted, que lleva tal vez poquito tiempo congregándose con nosotros, algunos meses o solamente algunos años, haga suya también esta historia y haga suya también esta herencia que recibimos de aquellos que estuvieron aquí antes que nosotros, para que tomando ese testimonio podamos mirar hacia adelante y seguir predicando el Evangelio, haciendo discípulos y plantando iglesias, que es la misión que hemos abrazado como congregación. Dicho eso, las semanas que recién pasaron estuvimos conversando acerca de cómo Jesús crecía, ¿no? En este texto de Lucas 2:52, cómo Él crecía en sabiduría, en estatura, en gracia delante de Dios, delante de los hombres. Y el primer domingo hablamos sobre cómo nosotros debemos también crecer en sabiduría, en cómo debemos nosotros buscar en la palabra de Dios las orientaciones para tomar decisiones en cada área de nuestra vida. Y eso también aplica para nosotros como iglesia. Después hablamos sobre el crecimiento en estatura y dijimos que esta palabra en el original tenía dos principales acepciones, ¿no? La primera era el crecimiento cuantitativo, ¿no? Cuando uno crece en estatura, va ganando centímetros de altura en la medida que se va desarrollando. Pero también esta palabra es usada para hablar de madurez. Y nosotros como individuos y como iglesia hemos sido llamados a crecer no solo cuantitativamente. Esa no puede ser la única medida con la que nosotros realmente comprobemos si el Señor está haciendo crecer nuestra iglesia, sino que también lo hagamos desde esta otra perspectiva cualitativa, de si estamos madurando en la fe y transformándonos en discípulos de Cristo. Y hoy día vamos a hablar sobre el último concepto que aparece en este texto, que es crecer en gracia. Y para eso quiero reiterarle esta pregunta. Este es el cuarto domingo que le hago esta pregunta. ¿Nos hemos transformado en personas más parecidas a Jesús? Yo de hecho pensaba que tal vez de esta serie usted puede olvidar todo lo que hemos conversado.
Pero si usted pone esta pregunta, si usted pone esta frase en su mente y la pone en su agenda diaria, yo creo que ya habremos ganado mucho terreno. Que reflexionemos realmente si estamos nosotros creciendo como Cristo y nos estamos pareciendo más a Él. Si la imagen de Cristo se está reflejando en nuestra vida para que los demás, para que quienes nos rodean, al mirar hacia cada uno de nosotros, efectivamente puedan ver a Cristo en nosotros. Y yo les decía la semana pasada que no lo iba a hacer, ¿no? Pero si yo fuera a su lugar de trabajo, o si yo fuera a su barrio donde usted vive y hablara con sus vecinos, o en su lugar de trabajo hablara con sus colegas, o si voy a tu lugar de estudio y hablo con tus compañeros y les pregunto acerca de la opinión que ellos tienen acerca de ti como un discípulo de Cristo, ¿cuál sería la respuesta? Si tal vez la respuesta nos avergüenza, tenemos que seguir trabajando en esto. Porque ciertamente el desafío de madurar en la fe es una carrera de largo aliento, ¿no? No es algo que se consigue de forma automática o de forma inmediata. Es un proceso de crecimiento constante en dirección de aquel que nos llamó a ser parte de esta familia que fue nuestro Dios. Así que esta pregunta puede tener implicaciones individuales, pero también comunitarias. Porque de la misma forma en que yo puedo ir a su lugar de trabajo, a su vecindario, a pedir referencias suyas, yo puedo salir ahora aquí a nuestro vecindario y preguntar a nuestros vecinos referencias acerca de nuestra iglesia. Cómo la gente que nos rodea, la gente que pasa por afuera de nuestra iglesia, nos percibe. ¿Cuál es la opinión que ellos tienen de nosotros? Si es que nos conocen. Somos el cuerpo de Cristo y somos lo que el mundo ve acerca de nuestro Salvador. Y hoy día hemos sido desafiados a seguir creciendo como Cristo creció respecto de este elemento y de esta palabra que es tan hermosa y que siempre estudiar más acerca de ella es algo que produce alegría en mi corazón. Como iglesia y como individuos debemos también seguir creciendo en gracia. Porque Cristo también creció en gracia. Y respecto de esto hay dos principales elementos que yo quiero hoy día poner sobre la mesa para que los consideremos. Y están apoyados en otros textos bíblicos del Evangelio de Lucas que también hablaban acerca de la relación que Cristo tenía con la gracia. Y en primer lugar, me gustaría que vayamos a ver qué es lo que dice Lucas capítulo 2, verso 40, para que me acompañen en este énfasis respecto de lo que es el poder de la gracia. Porque para crecer en gracia, en primer lugar nosotros tenemos que considerar cuál es el poder de la gracia. ¿Qué dice Lucas 2, verso 40? Son algunos versículos antes del texto que usamos como base para nuestra serie de sermones. Este texto dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Lo primero que quiero poner delante de ustedes hoy es esto, el poder de la gracia. ¿Qué es lo que la gracia hace en la vida de una persona? ¿Cuál es la diferencia que la gracia hace en la vida de una persona? Y fíjense que en la Biblia nosotros tenemos abundantes testimonios acerca de lo que la gracia puede hacer cuando entra en contacto con la vida de un hombre o de una mujer. Por ejemplo, podríamos nosotros hacer referencia a la vida de aquel publicano llamado Zaqueo, que tenía tremendas limitaciones físicas para acercarse a Jesús y que haciendo el esfuerzo de subir a un árbol, Cristo pone sus ojos en él y le dice: baja de allí, porque hoy día cenaré contigo en tu casa. Y cuando Jesús entra en la casa de Zaqueo, la Biblia dice que Jesús le da testimonio a este hombre diciendo: la salvación se ha hecho presente en este hogar.
O podríamos preguntarle cuál fue la diferencia que hizo la gracia en la vida de una mujer cuyo nombre era María y que nosotros hoy día la conocemos como María Magdalena, que había sido juzgada, que había sido enjuiciada y que había sido segregada por causa de sus pecados, y que Jesús la toma en sus brazos, la levanta y la llama a ser parte del grupo que seguía a Jesús. Podríamos citar otros muchos ejemplos acerca de cuál es el poder que la gracia tiene sobre la vida de las personas. Porque cuando la gracia nos alcanza, ella nos transforma. Necesariamente, aquellos que han tenido un encuentro con la gracia de Dios, necesariamente han debido enfrentar un proceso de transformación. Y es por eso que el crecimiento y la madurez es prueba de aquello que el Señor está haciendo en nuestras vidas como individuos y como iglesia. Si crecemos en la gracia, seremos transformados por el poder que proviene de Dios. Fíjense que este texto, que es Lucas 2:40, usa dos verbos. El primer verbo que utiliza es que Jesús crecía, que el niño crecía. Y lo que nosotros vemos en este verbo es que Jesús participaba activamente también en su crecimiento. Porque toda persona, si desea crecer, en cualquier sea la dimensión que ella quiera crecer, necesita tener actitudes que reflejen ese deseo de querer crecer. Por lo tanto, no es simplemente el crecimiento un proceso espontáneo, porque muchas veces él se ve detenido por enfermedades que nos afectan, que nos atacan, enfermedades espirituales. Por lo tanto, si queremos crecer en la fe, tenemos muchas veces que sobreponernos a las dificultades que son propias de la vida cristiana para que podamos salir airosos de este proceso. Pero yo quiero poner mi atención en este segundo concepto, que es el concepto fortalecía. Porque encontré en el verbo original algo muy interesante. Este verbo se encuentra, a diferencia del primero, en la voz pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que este verbo es aplicado sobre Jesús desde la perspectiva de un tercero, es decir, un tercero es aquel que aplica la fuerza del verbo sobre el sujeto, que en este caso es Jesús. Lo que quiero decir es que Jesús estaba siendo fortalecido por un elemento externo a él. Si bien él participaba de su crecimiento y nosotros vemos que él tenía actitudes consistentes con el deseo de crecer en sabiduría, en gracia, también había aquí involucrado un concepto externo. Es decir, el poder de Dios mediante la obra del Espíritu Santo estaba obrando en el niño Jesús para que él también creciera en la fe. Y esto no deja de sorprenderme porque el Espíritu Santo obraba en Jesús para que él creciera en dos elementos que hemos procurado hoy día poner sobre la mesa: en sabiduría y en gracia. Así que lo que vemos nosotros es que esta acción del Espíritu Santo hacía que Jesús fuera fortalecido en la sabiduría y en la gracia. Y esto también, así como Cristo fue en aquel momento un ser humano que se humilló y se despojó de su gloria para hacerse semejante a nosotros, hoy día nosotros, hermanos, podemos también comprobar que estas dos cosas son verdad para nosotros. Si queremos nosotros crecer en la fe, debemos tener actitudes consistentes, es decir, poner nuestro corazón a disposición de nuestro crecimiento espiritual. Pero también debemos entender que esto es obra de lo que el Señor hace en nosotros. El Espíritu Santo opera en cada uno de nosotros para que crezcamos en sabiduría y en gracia. Y quiero, de hecho, profundizar sobre este concepto de la gracia, porque como le dije al principio, es un concepto realmente hermoso. Usualmente cuando nosotros hablamos de la gracia, hablamos de este don inmerecido. Hacemos referencia a este favor de Dios
que no ha sido comprado ni conquistado mediante nuestras buenas obras o nuestras acciones. Pero fíjense que la Biblia no ocupa solo el concepto gracia para referirse a este don inmerecido. Aquí también nosotros vemos que a lo largo del Nuevo Testamento la gracia es utilizada por incluso el apóstol Pablo en varios textos bíblicos como un agente transformador. Es decir, la gracia no solo te alcanza para que te transformes en un hijo de Dios posicionalmente, sino que la gracia de Dios opera en ti mediante el don del Espíritu Santo para santificarte y hacerte crecer en la fe. Y quiero ponerte estos dos elementos en una frase que espero que pueda ser la que tal vez más recuerdes tú de esta predicación. La gracia de Dios en estas dos dimensiones puede ser resumida de la siguiente forma. Dios te ama tal cual tú eres. No tuviste que hacer absolutamente nada para que Dios te mirara con amor. Porque Dios te ama tal cual tú eres, así, pecador como eres. Porfiado como eres, rebelde como eres, duro de cabeza como eres, así te ama el Señor. No existe nada que tú puedas hacer para prepararte a fin de que Dios te mire con misericordia y con amor. Porque el Señor dice y declara en su palabra que Él tendrá misericordia del que quiera tener misericordia. Esto es algo que está reservado en su corazón. Dios te ama tal cual tú eres. Sin embargo, Dios te ama lo suficiente como para impedirte que sigas siendo como eres. Dios te ama tal cual tú eres, pero te ama lo suficiente como para impedirte que sigas siendo como eres. Porque el Señor te busca mediante un don inmerecido. Y con esa gracia que te salva, también te transforma. La gracia de Dios opera en nosotros un proceso de crecimiento espiritual. Ese es el poder que tiene la gracia. La gracia nos libra de las consecuencias eternas del pecado, nos libra de las llamas del infierno, pero también nos libra de las consecuencias temporales de nuestras malas decisiones mediante la obra del Espíritu Santo. Entonces estos dos elementos son muy importantes y yo quiero compartir ahora contigo algunas cosas que yo creo que los creyentes, como evangélicos en general, no hemos logrado comprender en profundidad. Y me quiero detener en esto para explicarlo con cuidado, para no causar algún tipo de confusión. Pero ¿a qué me refiero? Me refiero a que la única forma a través de la cual podemos restablecer nuestra relación con Dios es a través de su gracia. Esto nos parece evidente, esto nos parece algo bastante obvio, pero fíjense que no es tan así. Porque si usted quiere tener la plena convicción de que su vida está reconectada al amor de Dios y que usted está viviendo en una relación íntima con Él, lo que la Biblia declara es que usted debe acercarse no confiando en su desempeño, no confiando en sus buenas obras, no confiando en su intelectualidad, sino que poniendo su confianza única, exclusiva y absolutamente en la gracia que Dios te ofrece. Es decir, Dios abre sus brazos, Él te acoge, Él te recibe, Él te abraza por amor, por gracia, por un don inmerecido. No existe nada, absolutamente nada que puedas hacer para conquistar, intercambiar o alcanzar el amor de Dios que esté en ti. Lo único que realmente puedes hacer es recibir y aceptar el amor de Dios como un regalo. ¿Y por qué digo que esto parece obvio pero no lo es tanto? Porque en la cultura en la que nosotros vivimos hoy, que es altamente individualista, nos ha reforzado la idea y el mito del poder del ser humano.
el humanismo ha impregnado la mente y el corazón de miles de personas, haciéndoles imposible comprender el concepto de la gracia. ¿Sabe por qué? Porque la gracia demanda humildad. La gracia demanda que usted reconozca que es pobre, que es incompetente, que está inhabilitado de acercarse al Señor. La gracia de alguna forma te humilla porque te recuerda lo que eres. Un miserable pecador que está muerto espiritualmente y que no tiene nada que hacer para salvarse a sí mismo. Para comprender la gracia se requiere humildad. Pero hoy día la humildad no es una virtud en nuestro mundo actual. En la cultura en la que vivimos hoy día la humildad no es una virtud. Al contrario, hoy día la virtud es el orgullo. El orgullo es la virtud, no la humildad. Por eso la gente es incapaz de entender lo que realmente es la gracia. Y no digo esto solo por la gente que no es creyente. Hablo también de muchos hijos de Dios que se resisten a la idea de que el Señor los amó tal cual ellos eran. Y que no deben prepararse o que no deben acumular algún grado de buenas acciones para que el Señor los mire con agrado. Porque hoy día desde muchos púlpitos vemos nosotros predicando un evangelio que no se basa en la gracia, sino que se basa efectivamente en la acumulación de méritos. Haz esto otro y entonces serás salvo. Eso no se condice con lo que dice Efesios. El apóstol Pablo le dice a los efesios que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. No hay nada que puedas hacer. No hay virtud ni hay bondad en tu corazón que te pueda hacer digno del amor del Señor. Esto es un don de Dios, es gracia. Eso es gracia, es un regalo. Y para recibirlo hay que ser humilde y reconocer lo que somos, pecadores, que deben clamar por el amor de Dios. En segundo lugar, vemos que la única forma de continuar creciendo en la dirección de la imagen de Jesús es a través del constante ejercicio de confianza plena y absoluta en su gracia. Y aquí es donde existe el mayor error en la conciencia de muchos creyentes e iglesias. Porque cuando se trata de espiritualidad, muchos son quienes buscan arrastrar a la presencia de Dios un gran montículo de buenas acciones. Y se esfuerzan y acumulan y buscan estar siempre orando, leyendo la Biblia, van a la iglesia todos los días para que si el Señor regresa no los pille en la casa, ojalá los pille en la iglesia. Y se esfuerzan y acumulan grandes obras y méritos. ¿Para qué? Para que el Señor los mire con agrado. Y a propósito de esto, resulta que muchos de ellos se encuentran con la gracia. Van a una iglesia reformada como esta y les dicen, no necesitas cargar eso, no tienes por qué arrastrar en tus hombros estas buenas obras, Dios te ama tal cual tú eres. Y fíjense que muchos de ellos se sienten liberados y dicen, voy a soltar esta mochila que me pesa de tener que estar probando constantemente que soy digno de Dios. Y ellos se sienten absolutamente liberados porque la gracia los libera de esta opresión de las buenas acciones. Pero resulta que, y aquí está el peligro más latente para nosotros, cuando estas personas se rinden al amor que Dios ofreció para ellos a través de la cruz, a estas personas las llamamos a un discipulado, en donde les leemos una serie de acciones que serán demandadas de ellos como discípulos de Cristo. Porque para ser un buen creyente, tienes ahora que leer la Biblia, orar todos los días, asistir a todas las reuniones de la iglesia, dar tu diezmo mensualmente y así una serie de otras acciones que ponemos sobre ellos como fruto de un encuentro con la gracia de Dios.
quiero explicarme bien respecto de esto, porque no se trata de que no tengamos que hacer esas cosas. Aquí hay un error teológico. Y ese error es que muchas veces volvemos a cargar a las personas con la idea de que para ser amado por Dios y para ser aceptado por Dios necesitas cumplir con una serie de acciones y requisitos, volviendo a esclavizar a aquellas personas de aquello que la gracia los había liberado. Y me encontré con una conferencia de Tim Keller en donde él explica esto magistralmente. Y él dice lo siguiente: hay 3 formas de relacionarse con Dios. Y se las puse acá: el ateísmo, la religión y el evangelio. Él toma un tiempo para explicar este concepto de religión, porque en sí misma la palabra religión no es mala. Aparece, de hecho, muchas veces en la Biblia. La palabra religión proviene de un vocablo latín que busca explicar de qué forma, a través de una serie de acciones de Dios y de los hombres, nosotros volvemos a reconectarnos con Dios. Religión viene del concepto religare, que es volver a conectar. Sin embargo, el Evangelio, sobre todo de Lucas, utiliza muchas veces la palabra religioso para referirse a los fariseos. Y es en ese contexto en el que Tim Keller ocupa esta palabra religión. Dice: la palabra religión no es mala en sí misma, yo busco con esto referirme a aquellas personas a las que Jesús calificó como religiosos. Es decir, que cumplían las leyes y las normas superficialmente, pero cuyo corazón estaba lejos del Señor. Entonces él dice lo siguiente: existen 3 formas de relacionarse con Dios. 2 de ellas son incorrectas, solo una es correcta. La primera es el ateísmo. Efectivamente es abstenerse voluntariamente de relacionarse con Dios. O porque no te interesa o porque no te parece necesario. Existen muchas personas que sencillamente optan en su vida por no relacionarse con nada espiritual y por lo tanto no se relacionan con Dios. Existe una segunda forma, que es la que Tim Keller califica como la religión. Y él dice lo siguiente: los religiosos son aquellos que trabajan en su vida porque en la medida en que ellos agraden a Dios a través de sus buenas acciones, agraden a Dios a través de su desempeño espiritual, entonces serán amados. Es decir, yo obro bien y entonces Dios me ama. Si yo soy obediente, entonces Dios me ama. Si yo soy desobediente, entonces el Señor deja de amarme. Si yo me descarrío, el Señor me quita la salvación que me ofreció gratuitamente. Esos son los religiosos. Y Tim Keller plantea que existe una tercera forma, que es la del Evangelio, en donde vemos nosotros que la Biblia nos enseña que nosotros primero somos aceptados por Dios. Somos amados incondicionalmente por Dios. Y como fruto de aquella obra de Dios en nosotros, por gratitud el creyente obedece. Por gratitud el creyente crece y madura en la fe. Por gratitud, por aquello que el Señor ya hizo en su vida, el creyente también obra en dirección de agradar a Dios. Tim Keller dice: las 2 primeras opciones es ver al hombre buscando salvarse a sí mismo. Es ver al hombre haciendo esfuerzos por querer agradar a Dios y comprar de alguna forma la salvación que Él, de hecho en el Evangelio, ofrece gratuitamente. Estas 2 formas de relacionarse con Dios llevan al mismo destino. Y ese destino es el infierno. Porque existe solo un camino para conectarnos con Dios. Y ese camino es Cristo Jesús. Es por eso que el Evangelio nos dice que la gracia de Dios opera en nosotros una transformación. Y aquí está entonces el gran error que cometemos muchos creyentes y el gran error en el que caen muchas iglesias.
nosotros vemos que en las dos últimas opciones, fíjense, en la religión y en el evangelio, las personas que siguen la religión o que siguen el evangelio van a hacer exactamente lo mismo. En estas dos opciones, ambas personas van a leer su Biblia, ambas personas van a orar a Dios, ambas personas van a asistir a la iglesia, ambas personas van a obedecer los mandamientos de Dios. Lo curioso es que ambas personas, el religioso y el evangélico, por calificarlo de alguna manera, van a hacer exactamente lo mismo, pero por dos razones y motivos radicalmente diferentes. La primera persona, el religioso, obedecerá por temor, obedecerá para evitar el castigo divino, obedecerá para no ser sometido a el juicio y la ira de Dios por causa de su desobediencia. El primero obedece porque si no lo hace, le va a ir mal. El segundo, aquel que abraza el evangelio, obedece, lee su Biblia, va a la iglesia, ora, diezma, obedece los mandamientos y lo hace con completa alegría, no por temor al castigo, no porque Dios sea un policía que está presto a pasarte una infracción cada vez que te equivocas, sino porque Él entiende que Dios ya perdonó sus pecados en la cruz cuando Cristo murió en ella, que el Señor ya lo libró de toda esa carga pesada. La primera persona obedece a cambio de recibir algo de Dios. La segunda obedece porque ya recibió todo del Señor. El Evangelio nos invita a la obediencia en gratitud a todo lo que el Señor ya hizo por nosotros en la cruz de Cristo. Y fíjense, hermanos, que lamentablemente hoy día son muchos los discípulos de Cristo que caminan y transitan en la fe por temor al castigo, siendo incluso amenazados desde los púlpitos, en donde son apuntados con el dedo, diciéndoles que si no están a la altura de lo que el Señor demanda en su palabra, entonces ellos caerán del estado de la gracia. Y quiero decir esto con mucha responsabilidad y con el mayor respeto que me merece la gravedad de esto. Pero quiero decir, porque la Biblia me autoriza a decirlo, que es repugnante que desde los púlpitos se predique que la salvación se pierde. Me parece repugnante atentar contra el Evangelio, contra la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. Me parece que aquellos que predican que la salvación se pierde pisotean la gracia conquistada por Dios en la cruz, para que, siendo aplicada a nuestra vida, ella nos ponga en aquella posición que Dios pensó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Dios no es un loco que cambia de opinión porque usted se levantó con el pie izquierdo. Nuestro Dios es un Dios del pacto, que manifiesta su misericordia y que persevera con sus hijos hasta el fin. Queridos hermanos, ese es el poder que tiene la gracia. Ella nos salva y nos pone en la condición de hijos de Dios. Y además nos transforma para que con alegría usted viva en obediencia, en virtud de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso es el Evangelio. Y yo le dije que quería tratar 2 puntos con usted. Vamos al segundo. El segundo tiene que ver con cuál es el objetivo de la gracia. Y en Lucas 4 se nos dice que Jesús, cuando inició su ministerio, Él volvió al lugar donde había sido criado. Dice el texto que Él vino a Nazaret, ahí Él fue criado. Él comenzó su ministerio en Capernaum, y en algún momento en que Él inició su ministerio, Él viajó a Nazaret, que era el lugar donde Él había sido criado. Y en el día de reposo Él entró a la sinagoga
conforme a la costumbre y se levantó a leer. Recordemos que Jesús, ya iniciando su ministerio, él era considerado un rabino. Los maestros de la ley iban a la sinagoga y enseñaban en la sinagoga. Así que Jesús, como un rabino emergente, cuando fue a Nazaret, entró en la sinagoga y él empezó a desempeñar la labor que tenían los rabinos, que era leer y explicar la palabra de Dios. Así que es lo que nosotros vemos acá. Él está enseñando en la sinagoga de Nazaret. Y el versículo 17 continúa diciendo que le dieron a leer el libro de Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Eso fue lo que Jesús leyó delante de todas las personas que estaban ahí en la sinagoga escuchándole. ¿Qué fue lo que pasó? Que él enrolló el libro, se lo entregó al ministro y se sentó. Se sentó en la silla del maestro, se sentó en la silla de aquel que enseñaba. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús hace algo maravilloso en este texto. Él lee el libro de Isaías y él hace algo que hacían muchos de los rabinos en aquella época. Ellos conjugaban algunas profecías, porque Jesús lo que hace es leer Isaías 61, los versículos 1 y 2, pero también él hace una referencia a Isaías 58. Estos dos capítulos son capítulos que hablan sobre promesas mesiánicas, sobre la venida del ungido del Señor. Así que nosotros vemos a Jesús leyendo un pasaje bíblico que anunciaba la venida del Mesías. Y cuando Jesús dice: esta palabra se ha cumplido delante de ustedes, como dice aquí, delante de vosotros, nosotros vemos también que hay un detalle muy importante. Si usted va a Isaías 61 y lee los versículos 1 y 2, se va a dar cuenta que Jesús omite una frase de ese texto bíblico. Jesús omite intencionalmente una frase de ese texto bíblico. Esa frase dice que el Mesías también traería el día de la venganza de nuestro Dios. Y esto me pareció interesante, porque estoy seguro que Jesús no omitió esto porque se lo olvidó o porque no lo leyó. Hay una intencionalidad detrás de esto. Y investigando acerca de esto me encontré con lo siguiente. Los oyentes que estaban con Jesús en la sinagoga tenían la expectativa de que el Mesías sería una persona que se levantaría con un gran poder político. El Mesías, el ungido, sería aquel que nacería para movilizar al pueblo de Israel en la dirección de enfrentar el poderío de sus enemigos. Esa era la expectativa que ellos tenían, que el Mesías enfrentaría a los romanos, los expulsaría de su territorio y volvería a reinstalar las fronteras del reino de David. Ese era el Mesías para los judíos en aquella época. Un líder político con gran estrategia militar que lograría expulsar a los romanos de su tierra y restablecería las fronteras que Israel alguna vez tuvo con David. Así que había una gran expectativa de parte de los judíos acerca de la llegada del Mesías. Y es por eso que Jesús omite intencionalmente esta última frase, porque Jesús de alguna forma quería dejar claro que el Mesías no sería un vengador, que el Mesías no derrotaría a Roma ni restablecería el trono de David como ellos malamente habían interpretado que ocurriría. Cuando Jesús se asume como el propio Mesías, él omite esta expresión porque Jesús no vino a vengarse de nadie.
Jesús no vino a vengar a nadie. Jesús, como Dios encarnado, vino a manifestarse para perdonar y para salvar a las personas. Y de hecho, el propio Señor Jesucristo define su misión. ¿Cuál es la misión de Jesús? Él dice que como el Mesías, Él vino a predicar buenas nuevas a los pobres. Y no se refiere solo a los pobres materialmente hablando. Se refiere también a los pobres en espíritu. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Aquellos que tienen el corazón roto. Aquellos que por circunstancias que están atravesando en sus vidas no veían esperanza en el futuro. A ellos el Señor les vino a traer salvación. Él vino a predicar libertad a los cautivos. Aquellos que están presas y son presos de sus propias adicciones, que son presos de sus propios ídolos, que no tienen libertad en sus vidas. A ellos el Señor vino a librar de estos ídolos opresores. Él vino a dar vista a los ciegos. Literalmente Él dio vista a los ciegos. Pero Él también vino a abrir los ojos de los ciegos espirituales que no querían ver la verdad del Evangelio. Él vino a poner libertad a los oprimidos. Él vino a ser nuestra bandera, a que poniendo nuestra mirada en Él, pudiésemos nosotros soltar esas cadenas que nos entristecen, que nos gobiernan, que nos oscurecen la mente. Jesús definió muy específicamente cuál iba a ser su ministerio. Y fíjense que los religiosos, como yo se los mencioné anteriormente en esta triple definición de cómo nos relacionamos con Dios, no creen que ellos sean objetivos de la misión de Jesús. Los religiosos no creen que necesitan del ministerio de Jesús. Porque como les dije, para recibir la gracia usted necesita ser humilde. Y los religiosos no son humildes, son orgullosos. ¿Y sabe de qué se enorgullecen los religiosos? De que son mejores que los demás. El religioso se enorgullece de que es mejor que el que está al lado. Y eso le impide abrazar la gracia en su total poder. Y no se percibe a sí mismo como un objetivo de la misión de Jesús y como alguien que puede ser alcanzado por la gracia. Es por eso que a los religiosos Jesús les dijo lo siguiente: los que están sanos, como ustedes creen que son, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El religioso es precisamente aquel que cree que está sano. El religioso es precisamente aquel que se percibe a sí mismo como alguien justo, como alguien que ha alcanzado una posición que lo pone por encima de los demás, incluso le da la atribución de juzgar a los demás y de señalar en dónde el otro se está equivocando. El religioso es orgulloso porque está lleno de sí mismo. Y lo que nosotros vemos es que Jesús, con su mensaje de gracia, establece en todo el Evangelio de Lucas un conflicto directo con aquel que se autopercibe como un justo, como un religioso. La gracia que nos es ofrecida por Jesús no la puede abrazar un religioso. Porque de hecho, si volvemos al versículo 19, dice el versículo 19 del capítulo 4 que en el ministerio de Jesús Él vino a predicar el año agradable del Señor. Y esta palabra agradable es la palabra charis en griego, que se traduce como gracia. Lo que vino a predicar Jesucristo fue el año de la gracia del Señor. ¿Y sabe a qué hace referencia este año de la gracia o este año agradable? Al año del jubileo. Alguna vez hemos hablado sobre esto. ¿Qué es el año del jubileo? Algo que, por cierto, los judíos nunca practicaron realmente. Lo practicaban a medias, pero nunca practicaron realmente el año del jubileo. Cada 7 años, o sea, cada 6 años de
trabajo de la tierra, el séptimo año debía esa tierra descansar. O sea, usted podía cultivar la tierra durante 6 años y el séptimo año usted obligatoriamente, por ley, debía hacer descansar la tierra, ¿no? Esto tiene que ver con cómo el Señor creó las cosas. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Eso dice el Señor. Pero además había una ley que decía que cada 7 años de descanso, años sabáticos, debía manifestarse el año del jubileo. Es decir, el año 50 era el año del jubileo. ¿Y qué establecía el año del jubileo? Este año principalmente tenía como característica lo siguiente: todos aquellos que habían acumulado deudas, que habían debido vender sus terrenos para pagar sus deudas, o que habían debido entregar a sus familiares, a sus hijos o hijas como esclavos a causa de sus deudas, debían ser perdonados. Lo que nosotros vemos es que el año del jubileo era un año en donde el Señor restituía la dignidad humana. El año del jubileo es donde nosotros vemos la dignidad humana restaurada. Lo que Jesús dice es que Él se manifestó en este año agradable, en este año de la gracia, para en carne perdonar y restituir la dignidad de todo hombre y de toda mujer. Porque el perdón de Dios borra por completo nuestros errores. El perdón de Dios hace que nuestras deudas sean ya canceladas, nuestros pecados sean perdonados. En el perdón de Dios, en la gracia de Dios, recuperamos nuestra dignidad de ser amados por Dios. ¿Sabe por qué? Porque la gracia no es para aquellos que se sienten dignos. La gracia es precisamente para aquellos que se sienten indignos. Y Jesús explica esto con 2 ejemplos. Los voy a mencionar solamente. Él explica esto con la historia de 2 profetas, en este capítulo 4 de Lucas, que usted lo puede leer después en su casa. Él cuenta la historia del profeta Elías y de la viuda de Sidón. Y esto es interesante porque en el pueblo judío habían muchas viudas, pero el Señor mandó a Elías a atender a una viuda que no era judía, que era de la ciudad de Sidón, una ciudad pagana. Y después también menciona la historia de Eliseo y del leproso de Siria. Y siendo que en el pueblo de Israel habían muchos leprosos, había muchos necesitados, el Señor no envía a Eliseo a los leprosos de los que habían en el pueblo judío, los envía a atender al leproso de un pueblo enemigo, el pueblo de Siria. Jesús concluye su discurso generando incomodidad, porque les dice a ellos: la gracia de Dios que vino sobre ustedes no es solo para ustedes. Dios también decidió amar y alcanzar con su gracia a aquellos que están fuera de las fronteras de Israel. Y de hecho, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, siempre fue así. Y los judíos nunca se dieron cuenta. Porque la gracia del Señor tiene el poder de transformar a todo tipo de personas, incluso a quienes nosotros calificamos como nuestros enemigos. Así que yo quiero invitarte a reflexionar y dejarte 3 cosas para que durante la semana puedas pensar y practicar. Recuerda que la gracia de Dios tiene el poder de alcanzar a aquellos que incluso están al otro lado de la vereda. Porque el Señor vino a llamar a enfermos. El Señor vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Así que si te sientes indigno, si tal vez hoy día tú estás aquí porque te invitaron, o tú crees que por casualidad, y has estado en una búsqueda espiritual en la que constantemente te has sentido en deuda con Dios, déjame darte esta preciosa noticia.
el Señor Jesús no demanda nada más de ti que no sea una fe absoluta y plena en lo que Él hizo por ti en la cruz. Porque Él te ama tal cual tú eres. Si te sientes indigno, tú eres objeto de la gracia de Dios. Si te sientes pecador, tú eres un candidato serio a ser lleno de la gracia de Dios. No podemos decir lo mismo para aquellos que se creen mejores, para aquellos religiosos que sienten que por sus buenas acciones el Señor los ha puesto por jueces por sobre los demás. En segundo lugar, la gracia de Dios es poderosa para traer a la fe a aquellos a quienes nosotros consideramos indignos. Porque el propio Señor Jesucristo establece que Él no hace acepción de personas. No llames tú impuro e indigno lo que el Señor purificó con su sangre. Por eso nuestra misión es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y por último, y espero que no se te olvide, te puedes olvidar todo lo que yo he dicho hoy día, ojalá no olvides ni la primera pregunta ni esta frase final. Dios te ama tal cual tú eres, pero te ama lo suficiente como para impedirte que sigas siendo como eres. Que la gracia de Dios te salve y te transforme para la gloria de Dios. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, quiero darte gracias en esta tarde por haber oído una vez más tu Evangelio, por haber escuchado, Señor, una vez más la verdad que muchas veces, Señor, las filosofías humanas quieren opacar o que quieren tergiversar. Tú, Señor, enviaste a tu Hijo, Cristo Jesús, a morir sobre una cruz para que a través de ese acto, aquellos que por la fe recibimos a Jesús como Salvador, pudiésemos obtener salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por ese don inmerecido. Gracias, Señor, por ese regalo que no existe forma alguna en que nosotros podamos retribuir, comprar o intercambiar, Señor. Porque nuestras buenas obras, dice tu palabra, son como un montón de estiércol delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a no poner nuestra confianza en nosotros mismos, Señor, seguir esta corriente del mundo moderno, de nuestra cultura occidental, en donde el hombre es la medida de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, humildemente a saber cuál es nuestra posición y poner nuestros ojos en Cristo, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Te pido también, Señor, que esa gracia que nos salva también nos transforme. Que no nos transforme, Señor, en hipócritas, en fariseos, en religiosos. Que esta gracia, Señor, nos aleje de esa absurda pretensión de sentirnos mejores que los demás. Señor, ayúdanos humildemente a caminar en la fe, creciendo en obediencia, amándote, Señor, más en gratitud por todo aquello que tú hiciste por nosotros, porque ya nos diste todo. Que nuestro corazón hoy día te alabe y que hoy día, Señor, tu pueblo te obedezca, no por temor, sino por amor. No por verte, Señor, como un policía, sino porque te vemos como un Padre que nos alcanzó y que nos amó incondicionalmente. Gracias, Señor. Te pido que tú bendigas a tu iglesia y nos desafíes a abrazar estas verdades con todo el corazón. En el nombre de Cristo Jesús, yo te lo ruego. Amén.